Esta es la clínica que les he dicho. El dolor, un característico, un dolor mecánico. La rigidez, fíjense, no se olviden, menos de 30 minutos. Limitación funcional, va a haber deformación, va a haber aumento de volumen, sinovitis. ¿Y la artrosis es mono o es oligo o es poliarticular? Depende, puede ser mono, ¿no? Si el paciente viene con un traumatismo de la rodilla, es una monoarticulación. Pero a veces cuando tiene la articulación de las manos, será también poli. Entonces puede ser variable la presentación de la artrosis en realidad. Pero a veces la artrosis aparece en rodillas, aparece en manos, y uno dice, ¿y esto en cadera? Y incluso viene una mujer de 40 años y uno dice, ¿pero será artritis reumatoidea? Entonces muchas veces la artrosis, cuando es poliarticular, nos hace pensar un poco en artritis reumatoidea. Pero la diferencia es contundente. ¿Por qué? Porque en la artrosis el hemograma va a estar normal. La velocidad de sedimentación globular y la PCR también están normales. Si le pedimos un factor reumatoideo, generalmente el factor reumatoideo va a estar negativo. Entonces, muy importante es tener en cuenta entonces la posibilidad de una artritis reumatoidea, pero con estos exámenes normales ya uno se queda más tranquilo. Es más, si hay derrame en una artrosis, punzamos y el líquido, ¿qué característica va a ser? No inflamatorio. Si fuera una artritis reumatoidea, ¿qué particularidad va a tener el líquido? Inflamatorio, o sea que tampoco no cuadraría, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de una artrosis? Lo más importante es identificar los factores de riesgo y eliminarlos. Si hay obesidad, entonces se puede tratar de disminuir de peso para mejorar al paciente. Muy difícil va a ser decirle que cambie de trabajo muchas veces porque eso es muy irreal, ¿no? Si el paciente tiene que caminar todo el día de repente por el trabajo que tiene, va a ser bastante difícil que se pueda cambiar el hábito. Pero bueno, asumamos que el paciente tiene otro tipo de conductas que se puede, o de alteración que se pueda modificar. Ya les dije, la obesidad sería una de ellas. O si tiene un pie más grande, más largo que el otro, me refiero a un miembro inferior más grande o más largo que el otro, puede utilizar zapatos de diferente altura. O utilizar qué sé yo, un apoyo, ¿no es cierto? Un bastón para que la otra pierna no se comprometa tanto o disminuya el grado de artrosis. Terapia física. La terapia física está orientada a fortalecer los músculos y la cápsula periarticular de esa articulación, de tal manera que siempre se mantenga en una línea axial y no haya deformaciones importantes. Calzados ortopédicos, electroestimulación, termoterapia, todo esto es importante para poder mejorar un proceso de artrosis crónica. Pero claro, nos interesa pensar mucho más en el tratamiento de repente farmacológico. Cuando damos tratamiento farmacológico en cualquier enfermedad, siempre hay que pensar, este tratamiento farmacológico es para mejorar los síntomas y este tratamiento farmacológico es para detener o curar la enfermedad. Hay un problema con la artrosis, que no hay un tratamiento que modifique o detenga la enfermedad. No hay ningún fármaco por el momento que haga esto. Entonces, ¿qué hacemos nada más cuando tenemos artrosis? Aparte de eliminar los factores de riesgo, de decirle que vaya a hacer terapia física o etcétera, aparte de eso entonces, lo que damos son fármacos que mejoren síntomas, que calmen el dolor. Al calmar el dolor, mejoran los movimientos y el paciente retorna a su vida habitual. Pero estos medicamentos que calman el dolor tienen dos características. Una de ellas es que actúan muy rápido y otra es que actúan lentamente. ¿Qué fármacos actúan rápidamente para calmar el dolor en una artrosis? Tenemos el paracetamol, tenemos los AINES, los opioides, ¿no? Que son fármacos que actúan rápidamente. Por ejemplo, si tenemos una artrosis leve, o sea que no sea muy intensa, suficiente será paracetamol. Dosis máxima de paracetamol en artrosis, 4 gramos al día. Si después de 4 gramos no responde, claro, porque dosis mayores ya produce hepatotoxicidad, si no responde con 4 gramos ya está de más, hay que darle un AINES, por ejemplo, ¿qué podría ser? Podríamos darle ibuprofeno, sí, podríamos darle de repente diclofenaco también, pero esos AINES son AINES COX-1 y COX-2, ¿no? No son selectivos. Podría causar gastropatía, ya que se va a utilizar por mucho tiempo. Entonces, ¿qué se prefiere utilizar? Si vamos a usar por mucho tiempo, los AINES tipo COX-2. ¿Cuáles son los AINES tipo COX-2?
celecoxib y etorecoxib. Ya, ¿y dónde está el meloxicam? El meloxicam está en el medio de los AINES no selectivos y de los AINES selectivos. ¿Por qué? Porque el meloxicam es específico, pero en un 80% para COX-2 y en un 20% para COX-1. Entonces, ¿cómo se le denomina? COX-2 preferencial, ¿no? El meloxicam es un COX-2 preferencial, aunque generalmente lo ponemos en el grupo de los COX-2 nada más, pero en realidad es un COX-2 preferencial. Si con AINES no mejora, le damos algún otro fármaco, le podemos dar opioides. Recuerden que los opioides se usan en cualquier tipo de dolor. Le podemos dar opioides, le podemos también frotar con algún AINES en tipo tópico, y si aún así el dolor es muy intenso, podemos utilizar glucocorticoides intraarticulares, pero no abusando más de lo normal. Lo habitual o lo máximo que se pueda infiltrar es de 3 a 4 veces al año en una articulación. Si hacemos esto a cada rato, se corre el riesgo de causar osteoporosis en esa articulación y comprometer mucho más. Ya, pero aparte de esto, yo puedo dar fármacos que después de mucho tiempo de usarlos, me van a calmar el dolor. ¿Y cuáles son esos fármacos? Hay fármacos que se llaman moduladores del cartílago, y el ejemplo más representativo es el condroitin sulfato y el sulfato de glucosamina. Estos dos fármacos se usan, ¿por qué? Porque calman el dolor. Calman el dolor después de 3 o 6 meses de uso. ¿Que no van a regenerar el cartílago? No regeneran el cartílago. ¿Y qué más podemos usar? El ácido hialurónico intraarticular o la diocereína, que también es un modulador y que va a calmar la interleuquina 1, pero igual no es un fármaco que pueda detener la enfermedad o que pueda regenerar el cartílago. No existe ese medicamento todavía, ¿no? Así que mucho cuidado. Entonces, inyecciones intraarticulares se amerita, si no calme el dolor con los AINES o con opioides inclusive, y si ya el compromiso es muy severo, si la articulación, en este caso de la rodilla, ya se comprometió en exceso, lo que hay que hacer es un reemplazo articular, una prótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque el cartílago ya, si no está viable, en realidad esa articulación va a fusionarse, causa mucho dolor, y la indicación es reemplazo de la articulación. Preguntan, en la artrosis, ¿cuál es la lesión principal? Dice lesión principal, ¿no? Y uno se confunde, pero lo que el profesor ha querido preguntar aquí al elaborar la pregunta es, ¿cuál es la lesión que da origen a todo el problema? ¿No es cierto? Esa es la idea de la pregunta. Muchas veces el profesor tiene algo en la mente y cuando plasma la pregunta, deja la pregunta un poco así ambigua o para que el alumno pues comience a pensar cosas ya raras, ¿no? Entonces, ojo, muchas veces lesión principal hay que entenderla, en este caso particularmente hay que entenderla como la lesión que es inicial y que da origen a todo lo demás. En ese caso la respuesta será cartílago articular, ¿no es cierto? Cartílago articular. En el tratamiento actual de la osteoartritis, uno de los siguientes fármacos es considerado modulador de metabolismo del cartílago. Ojo, pero no es que recupere el cartílago, que se regenere, ¿no? ¿Qué fármaco es? Glucosamina. ¿Para qué sirve? Para calmar el dolor. Ahorita no, después de mucho tiempo de uso. ¿Cuál es el factor de riesgo modificable y frecuente para desarrollar osteoartritis de rodilla? Ya lo comentamos hace un momento, esta pregunta ha venido este año. La obesidad, ¿no? La obesidad es el factor de riesgo modificable y que sobre todo compromete rodillas. Muy bien, entonces ahora vamos a ver ya patologías inflamatorias. La artrosis no es inflamatoria, es una patología degenerativa. Veamos patologías inflamatorias. Empecemos por aquellas patologías inflamatorias que comprometen frecuentemente una sola articulación, de manera característica. ¿Qué enfermedades habitualmente producen monoartritis? Los cristales, los microcristales, ya sea gota o pseudogota. ¿Solamente los microcristales producen monoartritis? No, también lo van a producir las artritis infecciosas, las artritis sépticas. Entonces, si tengo una monoartritis aguda, debo pensar siempre en dos cosas: artritis infecciosa o cristales metidos o microcristales metidos en el problema. Pero una AR, un lupus, puede hacer también al inicio monoartritis, sí, pero es raro, pues no lo frecuente, ¿no? No es lo frecuente. Esto es lo que ya hemos visto hace un rato, las características del líquido sinovial.
pero lo que quiero mostrarles es los cristales que pueden presentarse en la articulación patológicamente, claro está, y que causan patología inflamatoria. Estos cristales pueden tener esta forma, miren, forma de aguja, o pueden tener esta forma de un rombo. Si tienen forma de aguja, hay que pensar rápidamente que esto es tal vez por elevación del ácido úrico. Estos cristales son por monourato sódico. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Porque el paciente que viene con monoartritis tiene la rodilla hinchada, por ejemplo, la rodilla, se punza y se examina el líquido sinovial. Y en el examen del líquido sinovial vemos los cristales en forma alargada. Pero estos cristales se tiene que ver no con microscopio convencional. ¿Con qué tipo de microscopio se va a ver? Con microscopio de luz polarizada. Y para ver los cristales romboidales, también microscopio de luz polarizada. Y estos cristales romboidales serán por monourato sódico, ya no, van a ser por otro tipo de cristales. ¿Cuáles? El pirofosfato de calcio dihidratado. ¿Y qué enfermedad produce? Produce la pseudogota. Entonces, la gota se produce por depósito de monourato sódico, debido al ácido úrico elevado en sangre. En cambio, el pirofosfato de calcio dihidratado va a dar origen a la pseudogota. ¿Y esto se presenta en cualquier tipo de pacientes? No, la gota se presenta en varones entre 30, 40 o 50 años, es muy característico. En cambio, la pseudogota se presenta en gente mayor, gente senil, 70, 80 o 90 años. Estos cristales se llaman también refringentes negativos o positivos, dependiendo de qué. Dependiendo de la potencia o la capacidad que tengan de desviar la luz cuando pasan a través de él. Por ejemplo, estos cristales en forma de aguja de monourato sódico, cuando la luz pasa por ellos, los desvían hacia la izquierda fuertemente, y por eso se llama birrefringencia fuertemente negativa, porque desvía la luz hacia la izquierda fuertemente. En cambio, los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado van a desviar la luz hacia la derecha, por eso que son positivas, pero lo hacen débilmente. Y estos dos cristales, hidroxiapatita y oxalato de calcio, también son cristales que pueden causar daño articular, pero no es un daño articular inflamatorio, es un daño articular leve, por decir así. En cambio, monourato sódico y pirofosfato de calcio sí causan un problema inflamatorio. La hidroxiapatita se puede depositar debido a muchas patologías, por ejemplo, se puede depositar en el hiperparatiroidismo, ¿no? Cuando hay hiperparatiroidismo, el calcio se eleva y ese calcio se deposita en los tejidos blandos, en los tendones, ¿no? Vimos hace un momento la tendinitis de supraespinoso. Esa calcificación es expensas ¿de qué? De hidroxiapatita, por ejemplo. En cambio, el oxalato de calcio está representado fundamentalmente, por ejemplo, hay causas primarias, pero también puede ser secundaria a una diálisis crónica en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, oxalato de calcio en pacientes con enfermedad renal crónica que están sometidos a diálisis, ¿no es cierto?, continua. Nuevamente, monourato sódico, pirofosfato de calcio dihidratado causan un patrón de líquido. ¿Qué patrón? Inflamatorio, ¿no? Un patrón inflamatorio, al igual que el lupus, al igual que la R, ¿no es cierto? En cambio, estos otros cristales, ¿qué tipo de patrón dan? Un patrón de tipo no inflamatorio, ¿no? Hablemos un poco de la gota. Como ya les dije, la gota es una enfermedad metabólica y se caracteriza ¿por qué? Porque va a estar elevado el ácido úrico en sangre. Claro, el ácido úrico normalmente tiene valores de menos de 7 en hombres y menos de 6 en mujeres, 6.5 para algunos textos. Y cuando su valor se incrementa, va a dar un diagnóstico de hiperuricemia. Ojo, la elevación del ácido úrico no significa que hay gota. La elevación del ácido úrico lo único que nos indica es que el ácido úrico está elevado en sangre. ¿Cómo se llama eso? Hiperuricemia. Para decir que hay gota, se requiere que, además de la elevación del ácido úrico en sangre, estos se depositen como cristales en las articulaciones y causen dolor. Si no ocurre eso, el paciente va a seguir llamándose hiperuricémico, nada más. Ahora, los cristales
van a depositarse no solamente en las articulaciones, también se van a depositar en los tejidos blandos. ¿En qué parte? Donde haya menos temperatura. ¿Y dónde es eso? Por ejemplo, en los pabellones auriculares. ¿Dónde más? En los dedos de las manos, en los dedos de los pies. Ahí se depositan y van a formar tofos, ¿no? Van a formar tofos a largo plazo. Entonces, recordar, para el diagnóstico de gota se requiere hiperuricemia y se requiere compromiso de la articulación, artritis, y es el diagnóstico de gota. O sea que siempre tiene que haber hiperuricemia. No. Hay pacientes que al inicio de la enfermedad en la gota no tienen hiperuricemia. ¿Por qué? Porque la concentración en sangre disminuyó debido a que se precipitó tanto como cristales propiamente que ha descendido transitoriamente en sangre. No es lo frecuente, pero puede ser. Por ese motivo, si uno sospecha en gota y pide examen de sangre y el ácido úrico está normal, no significa que no es gota, puede ser. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico contundente de la gota? Por la presencia de cristales de monurato sódico en forma de aguja en el líquido sinovial del paciente con artritis. ¿Con cualquier artritis? No, con monoartritis. Y es que la gota empieza con una sola articulación comprometida, monoartritis. Pero si no hay control, a lo largo de los años la gota hace oligo y luego poliartritis. O sea que al final la gota va a comprometer muchas articulaciones, pero al inicio es muy característico que dé una sola articulación comprometida. Entonces, la gota en un inicio, ya saben, hiperuricemia asintomática. Luego empieza con una monoartritis y luego hace poliartritis, y no solo poliartritis, también compromete tejidos blandos, incluyendo la bursa. Y cuando el proceso ya es mucho más crónico, se va a depositar en tejidos blandos y a esa fase se llama gotatofasia, porque deposita ácido úrico en tejidos blandos, como vamos a ver en unas fotos acá a continuación. Veamos qué pasa o por qué ocurre en la gota, ¿no? Miren, el ácido úrico entonces se forma todos los días y en este momento por la dieta que ingerimos diariamente y también porque se van destruyendo células y a partir de esa destrucción hay recambio celular. 2/3 partes del ácido úrico es por recambio celular y 1/3 parte por la dieta, ¿no? Entonces la síntesis de purinas básicamente y de nucleótidos van a originar al final como metabolismo el ácido úrico. Y luego este ácido úrico tiene que ser eliminado. ¿Por dónde se elimina? Por la vía digestiva, fundamentalmente se elimina por la vía renal, pero cuando se elimina menos de lo que diariamente se produce, ¿qué va a pasar? Que este ácido úrico se va a tener que depositar. ¿En dónde se deposita? En cualquier sitio, principalmente en las articulaciones, y ahí es donde tenemos el proceso de la gota. Pero ¿cuál es el problema en la gota? ¿Que se forma mucho ácido úrico o que no se puede eliminar? Los dos, pero principalmente porque no se puede eliminar. 10% de los pacientes gotosos es porque se forma mucho ácido úrico y 90% de los pacientes gotosos es porque no se puede eliminar de forma adecuada. Y las causas son múltiples, vamos a ver en un momento. Entonces, el ácido úrico aumenta en sangre. Se satura la sangre, el plasma de ácido úrico, se forman cristales, se depositan cristales en la membrana sinovial, en el líquido sinovial y se produce sinovitis. Pero no solo en la membrana sinovial, también en los tejidos, y el riñón es uno de los órganos que se compromete a largo plazo en la gota. ¿Por qué? Porque los cristales se van a depositar en el intersticio. ¿Y qué van a producir? Nefritis intersticial. Ojo, no en el túbulo, sino en el intersticio. Y a veces los cristales comienzan a almacenarse ya en las vías de drenaje de la orina, o sea, en las cálices. ¿Y qué van a originar? Cálculos renales. Y estos cálculos renales se caracterizan porque no se pueden ver en una radiografía. Son invisibles, ¿no? Son radiotransparentes. Entonces, una gran proporción de la población tiene hiperuricemia. Si nos hacemos un muestreo ahorita,
más o menos la 10ª parte de nosotros podría tener, hasta la 10ª parte, como ven acá, podría tener ácido úrico elevado. ¿Pero eso significa que va a ser gota? No. ¿Qué porcentaje de estos pacientes van a ser gota? Solo el 10% de los que están elevados con ácido úrico. Muy bien, entonces, ese 10%, es decir, el total de pacientes con gota, ¿qué problema tiene de trasfondo? Que una parte muy pequeña de ellos va a ser originado el ácido úrico en exceso porque van a producir más. Ya les dije, 10% de la causa es por incremento de la producción de ácido úrico y un 90% es básicamente porque no puede eliminarlo con facilidad. ¿Y por qué no lo puede eliminar con facilidad? Porque no se conoce la causa, podríamos poner ahí porque es la causa más importante. No se conoce por qué motivo no se puede eliminar. Pero cuando se conoce el motivo, está representado por algunos fármacos. ¿Qué fármacos son los que hacen que el ácido úrico se reabsorba a nivel renal y por eso su concentración pues aumenta más? Porque no se puede eliminar, pues se reabsorbe, compite. Compite con diuréticos, la hidroclorotiazida sobre todo, lo han preguntado. El uso de hidroclorotiazida aumenta ácido úrico en sangre. La aspirina a dosis altas, no a dosis bajas. El etambutol, la piracinamida, característicamente de todos los fármacos antituberculosos, la piracinamida es el que causa mayor grado de hiperuricemia. El etambutol también, pero lo es mucho más la piracinamida. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, tiene riesgo también para hacer gota. No siempre, porque si no, imagínense, todos los pacientes con RC tendrían gota, pero no es así. La acidosis también va a condicionar la presencia de gota y el alcohol. El alcohol también compite en el tubuli para que se reabsorba el ácido úrico. Muy bien, pero eso es porque no se puede eliminar. Pero ¿cuáles son las causas por las cuales se produce más ácido úrico? Pueden ser causas primarias, por alguna alteración enzimática, y esto ya es falla de fábrica, y o secundaria, ¿no? ¿Por qué secundaria? Porque se van a producir gran cantidad de purinas endógenas. Y estas purinas endógenas van a originar pues ácido úrico. ¿En qué condición aumentará gran cantidad de purinas endógenas? Cuando hay destrucción celular masiva. ¿Y eso dónde lo encontramos? En neoplasias, ¿no? En neoplasias como las leucemias, mieloma múltiple o psoriasis. En la psoriasis recuerden que hay un recambio celular del epitelio, del epidermis. Lo que debe ocurrir en 28 días se hace en 7 días. Entonces hay un recambio tremendo. Ya hay una gran cantidad de purinas y eso va a originar bastante ácido úrico. El alcohol también, o sea que el alcohol, miren, el alcohol produce mayor síntesis de ácido úrico y además también evita su reabsorción. Tiene dos mecanismos el alcohol para producir aumento de ácido úrico. Esto de acá es más raro, pero deben recordarlo, ¿no? No vienen habitualmente en las preguntas de la residencia en nuestro país, pero deben conocerlo como parte de la cultura general. Cuando hay alteraciones enzimáticas, como ya les dije, de nacimiento, también van a originar problemas serios y los pacientes van a tener gota pues desde el nacimiento. Y básicamente se van a comprometer las articulaciones, ¿no? Tenemos la ausencia de la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, ¿no? HGPRT. Cuando la ausencia es total de esta enzima, vamos a tener el síndrome de Lesch-Nyhan, ¿no? Este síndrome sí lo han escuchado. El síndrome de Lesch-Nyhan es un síndrome por deficiencia de la HGPRT y en este caso se va a encontrar gran cantidad de ácido úrico y eso causa pues una gota de características primarias. Pero también puede ser por un aumento de otra enzima, ya no deficiencia, sino un aumento de la enzima. ¿Qué enzima? Esta de acá, ¿no? Que es la 5-fosforibosil pirofosfato sintetasa, ¿no? Esta enzima, cuando está elevada, cuando está excedida, va a aumentar la síntesis de purinas y al haber más purinas, más ácido úrico y mayor producción. Como les digo, básicamente estos son causas primarias, pero cuando no hay ninguna causa, no significa que esto sea la razón, porque a veces la causa idiopática es aquella donde no se puede eliminar. La razón no se sabe, pero esta es la causa más frecuente, como les digo. O sea, faltaría acá que pongan ustedes causa idiopática, en donde no se puede saber a veces la causa de la falta de excreción. La gota entonces al inicio ya saben, hiperuricemia sin síntomas y de un momento a otro aparece el primer ataque gotoso en la vida del paciente.
Entonces, este primer ataque gotoso es muy intenso, cualquiera de los ataques gotosos, pero el primero pues nunca se olvida, ¿no? El primero es tremendo, ¿no? El paciente tiene un dolor tan exquisito, ¿no?, que no quiere ni que le miren la articulación porque le duele más. ¿Con qué articulación debuta a los pacientes gotosos? ¿Qué articulación se compromete en el debut? Habitualmente, no siempre. La primera articulación metatarso-falángica, la primera articulación metatarso-falángica. Y entonces uno dice, ah, perfecto, le llamamos podagra también a eso, ¿no es cierto? La podagra. La podagra fue lo primero que le apareció al paciente. ¿Cuánto tiempo le va a durar el dolor? Puede durar horas o hasta días. Y luego, poco a poco comienza, ¿no? Poco a poco comienza a disminuir. ¿Y puede aparecer otra vez? Puede aparecer otra vez, si no se corrige los factores que han descompensado. Por ejemplo, muchas veces el ataque agudo es después de una ingesta copiosa de alcohol, o muchas veces es subsecuente a una ingesta copiosa de purinas, o sea, bueno, de derivados de purinas al final, o sea, de carnes rojas, mariscos, embutidos, ¿no?, enlatados, todo eso tiene gran cantidad de ácido úrico, o porque tomó algún tipo de fármaco, bueno, lo que sea. Incluso hay pacientes que debutan por gota por el estrés, ¿no? Entonces, todo eso, o el frío, todo eso hay que tener en cuenta para el desencadenante de un ataque gotoso. Entonces, cuando la gota disminuye en intensidad después de 2 o 3 días, este periodo que vemos acá en nosotros ya no se va a llegar a ataque agudo. ¿Cómo se va a llamar? Gota intercrítica. Cuando no hay dolor, gota intercrítica. Y aparece otro dolor, eso ya se llama otra vez ataque agudo de gota. Entonces el paciente durante toda su vida va a tener múltiples ataques agudos de gota hasta que reciba tratamiento. ¿Qué tratamiento debe recibir el paciente para que la gota ya no se presente o el ataque de gota no se presente? Debe recibir alopurinol. El alopurinol inhibe a la enzima que forma el ácido úrico. ¿Cómo se llama esa enzima? Está escrita más adelante en sus textos. Se llama xantino oxidasa. Esta enzima, al ser inhibida por el alopurinol, entonces evita la producción de ácido úrico y entonces ya la gota se controla. Ya, pero entonces cuando tengo un ataque gotoso, cuando tengo dolor intenso, ¿qué? ¿Voy a usar alopurinol? No, está contraindicado usar alopurinol en el ataque de agudo de la gota. Entonces, ¿qué uso para calmar el dolor en el ataque agudo? AINES, cualquiera, AINES. ¿Qué más? Colchicina. La colchicina evita la migración de los polimorfos nucleares porque inhibe a las tubulinas y el polimorfo nuclear no se puede mover y no puede entonces participar en la etapa inflamatoria. Y si no responde con AINES o colchicina, ¿qué cosa le voy a dar? Le doy inyecciones de corticoides intraarticulares, pero eso es un caso ya pues heroico, ¿no? Porque realmente a veces el dolor es tan intenso que los reumatólogos consideran infiltraciones de corticoides. Cuando ya el dolor ha bajado, cuando el dolor ha cedido y pasa 2 semanas de asintomático, es ahí donde empezamos a usar alopurinol recién. O sea que el alopurinol, insisto, no se usa en etapa aguda. Si el paciente sigue evolucionando, no hace caso, no toma su medicina, sigue ingiriendo alimentos, alcohol, con gran cantidad, etcétera, este paciente va a llegar a una etapa de gotatofasia, ¿no? Es una etapa crónica, y aquí vamos a encontrar los tofos, y aquí vamos a encontrar el daño a nivel renal, ¿no? La nefropatía gotosa que les comenté y los cálculos renales. Entonces miren este dedo, miren, este es un ataque, es una podagra, ¿no? Esta es la típica podagra. Sumamente dolorosa, muy intensa, no puede estar la sábana ni siquiera encima de acá porque el olor es exquisito. Recuerden que se da esta enfermedad en varones de 35, 40, 45 años, es el grupo etario más frecuente, ¿no? Y generalmente empieza en la articulación metatarso-falángica, pero puede aparecer también en las rodillas, puede aparecer por primera vez, puede aparecer en los tobillos por primera vez. Y luego, si este problema continúa, ya no es monoarticular, va a ser oligoarticular y al final será poliarticular, ¿no? Entonces recuerden que la gota aparece como monoarticular y luego se hace poliarticular. Entonces el ataque gotoso dura de horas hasta días. Cuando se hace crónico, hablamos ya de la fase tofasia.
Y acá vemos un tofo, miren en el pabellón auricular. ¿Qué es esto? Depósito de ácido úrico. Se llama material tofáceo. Y ven acá en las manos de este paciente, miren acá esta zona, esto no es vitíligo por si acaso, esto de aquí del dedo, esto es material tofáceo, que ya está a punto de romper la piel y de salir al medio externo, como ha ocurrido acá, miren acá se ha abierto la piel y se ha eliminado el material tofáceo. Acá también está a punto de hacerlo. Recuerden, el riñón se daña de dos maneras en la gota, nefropatía gotosa y nefrolitiasis. Los cálculos son radiolúcidos, no se ven en una placa radiográfica, ojo. Nefropatía, tofos, otros compromisos en la gota también, hay paniculitis, en la columna vertebral también se va a ver. Miren, produce síndrome del túnel carpiano y también del canal de Guyon, porque a ese nivel también se puede depositar este material. ¿Cuál es la clínica? Ya lo comentamos. El dolor intenso con gran limitación funcional y el eritema. Está rojo como un tomate la articulación. Eso es lo característico. ¿Le pedimos ácido úrico a este paciente? Sí. ¿Va a salir elevado? Sí. ¿Cuánto? 95% de las veces. En la gota aguda. En cambio, en la gota crónica, en la gota tofácea, el ácido úrico en sangre siempre va a estar elevado. Pero entonces, total, ¿lo pido o no lo pido? Total dice que 100%, 95%, ¿cómo es? Bueno, lo pueden pedir y si sale positivo les ayuda. Pero no es necesario o no es fundamental para hacer el diagnóstico, porque ya les digo, puede salir negativo y ser gota. Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico más certero de gota? Chequeando los cristales en el líquido articular. Los cristales que tienen forma de aguja, como ven acá, y que son birrefringentes, que lo desvían hacia la izquierda, negativos, fuertemente, o sea, desviación muy intensa hacia la izquierda cuando la luz polarizada pasa a través de ellos. Entonces, en la gota, uno va a encontrar una articulación aumentada de volumen, muy roja, y el paciente puede tener fiebre, ojo, ese dato es muy importante. El paciente puede tener fiebre, y uno dice, si tiene fiebre y es monoarticular, ¿qué cosa puede ser? Artritis séptica, pero no siempre, porque también puede tratarse de un paciente con gota. Inclusive puede haber leucocitosis, inclusive la BCG puede estar elevada. Ante eso, ¿qué hay que hacer? Punzar y evaluar. Si hay cristales, es gota. Si el gran es positivo o negativo, hablamos de artritis séptica. Y para mayor seguridad, ¿qué cosa hay que pedir siempre? Cultivo, ¿no? Cultivo. Acá tenemos, miren, al líquido articular que ha sido extraído de un paciente con sospecha de gota. ¿Y qué encontramos? Al polimorfo nuclear. El polimorfo nuclear ha fagocitado inocentemente porque piensa que va a destruir a este cristal y está liberando gran cantidad de enzimas, y estas enzimas que libera el polimorfo nuclear son las que van a producir la inflamación. Entonces, la colchicina inhibe a los polimorfonucleares y al inhibir ya no va a poder fagocitar, y al no fagocitar y no va a liberar las enzimas que producen inflamación. Esto mismo también lo vamos a ver en el material tofáceo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un polimorfo nuclear que está pues ilusamente fagocitando al cristal, y esto es característico, o sea, el diagnóstico preciso es cristales que están siendo fagocitados por polimorfonucleares en líquido sinovial o material tofáceo. La gota puede destruir, miren, de esta manera, en sacabocado la zona articular, o si está pegada al hueso, en esta región también, ¿no? Es una lesión característica en sacabocado. Y este es el tratamiento de la gota, que lo hemos ido comentando, ¿no? Si hay hiperuricemia y no hay síntomas, no se trata. Intentamos corregir lo que puede estar aumentando el ácido úrico en sangre, pero no se trata si no hay síntomas. Sí, doctor, pero si pasa por encima de 13 ya se recomienda, sí, pero si pasa por encima de 13 habitualmente ya hay síntomas, ¿no? Generalmente no se trata. El ataque agudo, ¿no? El ataque agudo va a ser controlado por AINES, colchicina y corticoides. Corticoides no vía oral, sino corticoides intraarticular, ojo. ¿En cada ataque agudo doy eso? Sí. Pero luego que pase el ataque agudo, ¿qué voy a dar? Voy a dar fármacos que disminuyen la síntesis de ácido úrico. ¿Cuál es ese fármaco? El alopurinol. Y si quiero hacer que el ácido úrico se elimine más
por la orina, ¿qué cosa puedo dar? Un fármaco que hace eso, ¿no? A ese fármaco se llama uricosúrico y ese fármaco se llama Probenecid. Pero ¿y entonces por qué no uso más el Probenecid para eliminar ácido úrico en gran cantidad? Porque el Probenecid solamente va a actuar cuando el ácido úrico no se excreta por encima de 600 o 900 a nivel renal, pero miligramos en 24 horas. Pero si se elimina más, ya no sirve, se satura y ya no se usa. Y la mayoría de gotosos tienen este problema, por eso el Probenecid no es un fármaco de elección. El fármaco de elección es el alopurinol. Entonces, ¿se podría actuar a dos niveles? Sí, se puede actuar inhibiendo el ácido úrico con el alopurinol, inhibiendo su síntesis, o haciendo que el ácido úrico se elimine mucho más frecuentemente, en mayor cantidad, utilizando Probenecid. Pero el que se usa más es el alopurinol. Y en la gota atofasia crónica, ¿qué usamos? Alopurinol también, ¿no? Alopurinol. Si tengo un paciente que tiene ácido úrico y no tiene síntomas, ya saben, no se trata. Pero ¿qué pasa si este paciente tiene el ácido úrico elevado porque ha recibido una quimioterapia, tratamiento antineoplásico? En un tratamiento antineoplásico va a haber gran cantidad de destrucción celular, gran cantidad de ácido úrico. ¿Cuál es el riesgo de tener de un momento a otro, de forma aguda, gran cantidad de ácido úrico? ¿Qué puede pasar? ¿Puede producir cálculos de ácido úrico? No. ¿Puede producir lesión intersticial en el riñón, o sea, nefropatía gotosa? Tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema de que haya gran cantidad de ácido úrico en sangre? Que se va a depositar en los túbulos renales y puede causar injuria renal aguda. Y por ese motivo, si nosotros vamos a tener gran cantidad de ácido úrico, por ejemplo, secundario a un tratamiento antineoplásico, hay que hidratar muy bien a este paciente, hay que alcalinizar la orina para evitar precipitación del ácido úrico en el túbulo, y hay que dar, ¿qué cosa? Alopurinol. Alopurinol. Previamente a la quimioterapia, ¿no es cierto? La furosemida se puede indicar también para mejorar un poco la diuresis, pero de ninguna manera podríamos dar hidroclorotiazida porque este sí aumenta el ácido úrico. La furosemida, los textos de farmacología, ojo, los de farmacología señalan que también puede incrementar el ácido úrico, ojo. Pero acá el mayor beneficio es que aumenta la diuresis y ya que estamos hidratando al paciente, entonces el efecto se contrarresta. Entonces, el tratamiento de la gota aguda, ya lo hemos comentado, los AINES, la colchicina y los corticoides, ¿no? La colchicina es a veces un problema porque puede producir lesiones de toxicidad gastrointestinal, fenómenos inmunológicos inclusive. Y si la gota es aguda, ya saben, no alopurinol, no Probenecid. Si el cuadro la amerita, porque no mejora, corticoides, ¿no? Infiltración con corticoides. Miren, estos son los factores asociados o factores de riesgo que un paciente tiene para desarrollar o para exacerbar el proceso de la gota. La hipertensión arterial, la obesidad, la dislipidemia, pero además, fíjense también, traumatismos, consumo de alcohol, el estado de ayuno, dieta copiosa de mariscos, vísceras, quesos, ¿no? Medicamentos, que ya lo hemos comentado, el estrés, el hipo e hiperparatiroidismo, intoxicación por plomo, esto es muy antiguo. Todo esto son elementos que pueden desencadenar una crisis gotosa ya en un paciente con gota o ir predisponiendo a que el paciente tenga gota. Cuando ya entonces el dolor se ha calmado, insisto, hay que dar fármacos. ¿Qué fármacos damos? Alopurinol o Probenecid. Alopurinol bloquea la santina oxidasa, no se produce ácido úrico y el premetabolito se elimina. ¿Y este fármaco debe usarlo para toda la vida? Sí. ¿Por qué? Porque esto va a evitar ataques agudos de gota. Pero no solamente debe usar fármaco, también debe evitar aquellos elementos que puedan exacerbar el ataque agudo de gota. ¿Qué pasa con los pacientes? Que simplemente dicen, ya estoy mejor, ya no tengo que utilizar este fármaco, ¿para qué voy a tomar esta pastilla? Ya no toman y después otra vez ataque de gota. Y cuando vienen, a veces ya vienen en una etapa de gota atofasia, ¿no? Recuerden entonces, en una gota aguda se empieza con AINES y colchicina y luego que calme el dolor hay que dar recién alopurinol. En la nefropatía gotosa, es decir, cuando el riñón está dañado,
también damos alopurinol, también hidratamos al paciente, también alcalinizamos la orina. Ojo, incluso podemos dar hasta cetazolamida y furosemida, pero lo que no podemos dar, insisto, son tiazidas. No uso de tiazidas. ¿Qué es la podagra? Inflamación de la primera articulación metatarsofalángica, ¿no? La podagra es patognomónico de la gota, es decir, si veo podagra, ¿es gota sí o sí? No, puede encontrarse en pseudogota, ¿no es cierto? Y también en otras enfermedades inmunológicas como en la amiloidosis o también en la sarcoidosis, ¿no? La artritis gotosa aguda se usan los siguientes fármacos. ¿Qué fármacos hay que usar en la artritis gotosa aguda? O sea, en el ataque agudo de gota. Un AINES, sí, indometacina, Sulindac. Los dos son AINES. Colchicina, acá está. Y esteroides interarticulares, también, pero lo que no se puede usar son inmunosupresores. Azatioprina no tendría razón de usarse en un paciente con gota aguda. La gota habitualmente no está asociada con, o sea que se asocia con todas, menos con una. ¿Con qué se asocia? Con dislipidemia, sí, obesidad, también, ateroesclerosis, también. Ojo, esto significa asociación, no significa que la diabetes va a causar la gota o que la dislipidemia va a causar la gota, sino que hay asociación epidemiológica entre estas enfermedades. Con todas sí, pero no con hipotensión. Sería con hipertensión, pero no con hipotensión. ¿En qué enfermedad se observan cristales de monorato de sodio en el líquido sinovial? Ya, pues, ¿no? Este es el caballo blanco de San Martín, en la gota, ¿no? ¿Qué color era? Blanco, ¿no? Miren, esta es otra patología que ya no se va a ver en gente joven, en varones relativamente jóvenes, sino ya en gente mayor. Se llama pseudogota. ¿Por qué se llama pseudogota? Porque también aparece primero en una sola articulación y luego ya compromete más articulaciones. ¿Y qué articulación se compromete al inicio? También la metatarsofalángica inicial, la primera. No, se compromete la rodilla. En la pseudogota, la primera articulación que se compromete es la rodilla. Y no se produce por cristales de monorato sódico, sino por cristales de pirofosfato de calcio dihidratado. Entonces, esto es frecuente, ojo, en personas mayores de 65 años. Y los cristales se van a depositar ¿en dónde? ¿En la membrana sinovial? No, los cristales se van a depositar característicamente dentro del cartílago hialino de la articulación. Pero también se van a depositar en otros sitios, sí, también en la membrana sinovial, ligamentos, como dice acá, pero característicamente, ojo, no digo frecuente, característicamente en el cartílago articular. Hay gente joven que también puede hacer pseudogota, sí, pero es raro, y cuando es así hay que buscar alguna enfermedad metabólica. Por ejemplo, hipoparatiroidismo, hipotiroidismo, enfermedad de Wilson, hemacromatosis, pero son enfermedades un poco, o son presentaciones raras, ¿no? O no frecuentes. Esta es la forma evolutiva de la pseudogota. Al inicio, la rodilla se afecta, monoarticular. Luego se afecta ya más de una articulación, incluso tiene la pinta, miren, de producir poliartritis similar a AR. Y en una etapa más avanzada, se comienza a calcificar el cartílago, se calcifica el cartílago, o sea, hay condrocalcinosis. Y esta condrocalcinosis es lo que le da el nombre a la pseudogota, porque ya hemos visto, se llama pseudogota o condrocalcinosis, pero la condrocalcinosis se ve en la etapa avanzada, ojo. Si bien es cierto, el diagnóstico gold estándar, o sea, cuando decimos gold estándar estamos diciendo el diagnóstico más específico, es la evidencia de los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado en el líquido sinovial. Ese es el gold estándar, pero en la pseudogota hay un elemento que es clave para el diagnóstico. ¿Cuál es? La placa radiográfica. Incluso ya a veces vemos la placa radiográfica y ya no punzamos. A veces punzamos para estar seguros, pero si estamos seguros como acá, en realidad el diagnóstico ya es certero. ¿Qué les parece raro acá en esta placa radiográfica?
que hay unos fantasmas acá, ¿no? Hay unas sombras, fíjense esto de acá, esto no es normal. Igual también aquí, esto no es normal. Esto de aquí, ¿qué cosa? Debe ser un espacio pues negro, ¿no es cierto? Pero acá está pintado de blanco y es porque el cartílago se ha calcificado y esto es evidencia de que estamos ante una pseudogota en una etapa avanzada de condrocalcinosis. ¿Por qué ocurre esto? Porque el pirofosfato de calcio dihidratado se ha metido dentro del cartílago. Entonces, el diagnóstico gold estándar es la evaluación de los cristales romboidales con birrefringencia positiva pero débil. ¿Dónde se afectan primariamente? En la rodilla. Característicamente el diagnóstico se hace con radiografía y el tratamiento del dolor es igual que de la gota. Miren, AINES, colchicina y corticoides intraarticulares. Es igual, sí, pero acá vamos a dar alopurinol o no. No, ¿por qué daríamos alopurinol si aquí no hay ácido úrico elevado? ¿No es cierto? Acá no tendríamos por qué dar alopurinol. Estos son los dos tipos de cristales, además que los que ya comentamos, la hidroxiapatita y el oxalato de calcio, ¿no? Solo recuérdenlo como patologías de cristales que no causan inflamación. En cambio, la gota y pseudogota sí causan un patrón de líquido sinovial inflamatorio. A ver, ¿qué cosas responderían ante esta pregunta? Una mujer de 79 años, ¿no? Dice dolor y aumento de volumen de ambas rodillas a predominio derecho, o sea, tiene una oligoartritis. ¿Podría ser artrosis o no de repente? Sí, ¿no? Una paciente de 79 años tiene derecho a hacer artrosis, más en el lado derecho que en el izquierdo. No le deja caminar. La hemoglobina está en el límite inferior, 12. Leucocitos, el límite superior. Glucosa 135, bueno, podría ser diabética o tal vez estuvo estresada cuando le sacaron sangre. La urea normal, la BCG está en el límite superior. Recuerden que la BCG es como máximo la mitad de la edad. ¿Cuántos años tiene? 80, la mitad 40, o sea que puede ser el límite superior. El calcio también está en el límite, miren, todos nos han puesto límites superiores, ¿no? Calcio 10.5, hasta en 11, un poquito alto. Fósforo, límite inferior. Ácido úrico, 9, acá sí se pasó, ¿no? Ya, pero 9, ¿qué cosa es? Una gota, una mujer de 79 años, no cuadra, ¿no? Además, ya les dije, el ácido úrico elevado no indica que sea gota. Doctor, pero hay compromiso articular. Sí, pero no necesariamente, ahí demuestra que los cristales son de ácido de monorato sódico, habrá que ver. Le piden ANA pensando que es un lupus senil y sale en el límite superior. Mejor dicho, sale positivo pero débil. Le piden factor reumatoideo, también sale positivo dudoso. ¿Qué cosa es una R senil? Cuando ya están preocupados porque aquí no saben qué marcar e incluso comienzan a ver acá y no saben de qué se trata, les dan la salvación. ¿Qué cosa es la salvación? La radiografía de rodilla, donde hay un aumento de partes blandas y calcificación lineal intraarticular del lado derecho. ¿Qué es eso? Pseudogota, se acabó. ¿Qué cosa voy a encontrar? Cristales de pirofosfato de calcio dihidratado. ¿Cuál es la articulación que se afecta con mayor frecuencia en la condrocalcinosis, o al menos es la primera que se afecta? La rodilla, ¿no? La rodilla. Paciente con artritis de rodilla, cuyas radiografías muestran calcificación del cartílago hialino y cristales birrefringentes. Miren, diagnóstico. Preguntan, ¿los cristales corresponden a pirofosfato de calcio dihidratado o pirofosfato de calcio nada más como está acá? No se vayan a confundir, a veces emocionados hasta las lágrimas porque ya leen esto y dicen ya, y de frente, como ven acá de repente monorato sódico al inicio, marcan ¿no? Tienen que tener mucho cuidado. Pirofosfato de calcio.